Listo, ahí sí, ya. Vamos a hablar hoy día todo lo que tiene que ver con la emergencia. Vamos a determinar ciertos significados, ciertos términos y por qué se habla de emergencia, urgencia, entre otro tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí logran ver la diapositiva que estoy compartiendo? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Listo. Hablamos de una generalidad de los servicios de emergencia. Si nosotros hablamos de un servicio de emergencia, sabemos que es una puerta de entrada para cualquier tipo de hospital, clínica, tipo de salud. C es el que tiene emergencia como tal y hospitalización en cierto de los casos, ¿no? ¿Qué es la emergencia como tal? Es un servicio, como les decía yo, que es nuestra puerta de emergencia, nuestra puerta de ingreso. ¿Para qué nos sirve la emergencia? Para poder nosotros salvar o precautelar la salud del paciente, dependiendo de la condición en la que se encuentre. Vamos a determinar ciertos tipos de paciente por colores o ciertas circunstancias. Nosotros tenemos como entendido que es un servicio como tal. El servicio viene de manera empírica, se fue inaugurando, estrenando desde hace muchos años. Nosotros estamos hablando como una referencia histórica que se tiene de los sistemas de emergencia, más o menos por la etapa de las guerras y todo lo que tiene que ver. Y uno de los precursores más comunes fueron los padres, los militares, los médicos que habían estudiado, que en ese tiempo había solo médicos como tales. Todavía no se daba la carrera de enfermería como tal, ¿sí? Gracias a ellos que los mandaban obligados a las guerras, a ciertos lugares donde los atendían a los pacientes, a los enfermos, a los que necesitaban, y se iba determinando la urgencia o emergencia con la atención. Desde ahí se empieza a dar esta formación como tal de las emergencias. Ahora bien, para nosotros, tenemos aquí un ejemplo. ¿Alguien me puede decir quién es Flores Nightingale? A ver, no investiguen, alguien que sepa, sin investigar, alguien que sepa. Era una que de las grandes, como de grandes, de decir, alcurnias, y ¿Ya? ella decidió irse a servir a los más pobres, dejó toda su, digamos, su cuna de oro, ¿no? Algo así dice la historia de ella. Ya, pero ¿quién Ujú. es en cuanto a nosotros? Ah, es una enfermera que se puede decir la primera, pero fue en un país, Eso, muy bien, ajá, muy bien. No veo su nombre. ¿Cuál es su nombre? La persona que eh, me está hablando. Norma Solano. A ver, ya Norma, verá, muy bien. Para todos, Flores Nightingale es la pionera, la primera enfermera que se conoce como tal, o sea, es nuestra madre en cuanto a la carrera de enfermería. Para nosotros es nuestra, se podría decir, nuestro pie para poder iniciar como una carrera como tal. Luego se empezó a dar como una carrera profesional, con base científica, según los modelos de las necesidades de enfermería, entre otro tipo de cosas. Pero la primera enfermera que se conoce y se la ha reconocido de manera profesional es Flores Nightingale. Ella, muy bien lo que dijo Norma, ella dejó su riqueza, fue una persona de familia adinerada, que tenía condiciones como para no servir, pero ella, a pesar de todo eso, fue a servir de manera voluntaria a todos los enfermos, a las guerras, aparte de esto de los pastores, cuando ellos tenían sus convenios donde recibían a niños necesitados, personas necesitadas, entre otro tipo de cosas. Entonces, para algo histórico como tal, si es que no lo conocían, es bueno conocerlo que ella es nuestra madre, ¿sí? Fue la pionera en cuanto a enfermería y en agosto de este año, si no me equivoco, ya cumple 200 años si estuviera viva en el caso de, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de historia, de la emergencia, todo se dio, ¿por qué? Un servicio que antes se daba consulta externa o solo si venía el enfermo como tal, pero no se atendían las emergencias como tal porque no había tal vez la necesidad, a menos de que haya un accidente o algo tipo por el estilo, ¿no? Entonces estamos hablando de que entre 1789 de la Revolución Francesa, con todo lo que tiene que ver con las guerras, comenzaron a mandar a médicos a que atiendan a los enfermos, accidentados, avaliados, entre otro tipo de circunstancias que se daban en las guerras, y desde ahí comenzó el término de atender a las personas de emergencia
¿sí? Luego venían las de urgencia y entre otros tipos de cosas que nosotros teníamos que priorizar. Como un ejemplo, cuando pasó con lo del COVID, era último, que ustedes escucharon, vieron en los grandes países, por suerte no llegamos al límite como tal de países como Europa, que comenzaron a atender las emergencias de los pacientes COVID, priorizando. Un ejemplo, paciente de 90 años ya no es una emergencia. Veníamos de las emergencias de pacientes que son viables. Eso pasó en Europa. Empezaron a priorizar circunstancias y enfermedades para poder atender. Eso es lo que nosotros nos da una idea de qué es un servicio de emergencia, ¿sí? El priorizar la atención para verificar y ayudar a que esa vida sea viable, sea sustentable y tenga un beneficio como tal, ¿sí? En muchas áreas de emergencias, ustedes van a ver, tienen 10 cubículos y los 10 cubículos están ocupados, pero tal vez tienen uno reservado por emergencia, viene una embarazada y viene una persona tal vez X de cualquier enfermedad que no tenga que ver nada con una nueva vida, le van a dar prioridad a la embarazada. ¿Por qué? Porque es una nueva vida. Sí, es un ejemplo más de lo que tiene que ver con las emergencias, a pesar de que hay emergencias obstétricas con emergencias generales, se ha separado, pero es un ejemplo como tal que se lo da. ¿Sí? Si nosotros hablamos de terminología, aquí tenemos un ejemplo, urgencia. Cualquier situación que, en opinión del paciente, familiares u otra persona, requiere intervención médica rápida. Emergencia, cualquier situación en lo que existe un peligro de muerte para la persona si no se actúa de manera inmediata y correcta. Entonces nosotros tenemos en la cabecita que lo mayor que se tiene que hacer es la emergencia y la urgencia podría esperar en el caso de circunstancias. Si nosotros hablamos de cualquier hospital de aquí, de la parte de Ecuador como tal, nosotros sabemos que la emergencia se la generaliza, ¿sí? Lo único que se hace es priorizar según la enfermedad que tenga. No es que dice él es de urgencia, él es de emergencia. Esto es de emergencia, el paciente llega, se le hace un triaje de lo que ya vamos a hablar y se le va direccionando según el lugar donde se tiene que ir. Entonces, nuevamente recaemos que el término de emergencia es el priorizar de acuerdo a la patología, a la enfermedad, a la sintomatología que presente en este momento. Hay diferentes tipos de emergencia, como hace un momento les hablé, y en esta parte se ha subdividido, se podría decir, el triaje. ¿Por qué? Porque existe emergencia adultos, emergencias obstétricas, ¿sí? Emergencias pediátricas y se va a ir derivando. La escala de, se podría decir, de medida para nosotros poder cuantificar el riesgo eminente ante el cuidado o el bienestar de esa salud del paciente, nosotros aplicamos aquí una escala de Manchester. Esta escala de Manchester es de la parte de Europa y se ha aplicado en el país. ¿Por qué? Por todos los estudios que se hicieron, vieron que esa es más efectiva y bla, 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 y la aplican en el país como tal. ¿Quién es la persona que hace el triaje como tal para poder decir, esta persona es A, B, C, verde, rojo, amarillo, así? Es el médico como tal. Ustedes en algún momento por el colapso, la capacidad, su profesionalismo, lo que sea, tal vez lo puedan direccionar, porque no es lo mismo un hospital Eugenio Espejo, ¿sí? A una clínica o un hospital básico donde, ¿qué? Donde llega una persona con diarrea o una persona con un dolor abdominal crónico. Ustedes ya saben que la persona con un dolor abdominal crónico es preferencia, es una emergencia como tal, a una diarrea que puede esperar. ¿Por qué? Porque a veces las partes que ya vamos a direccionarnos en cuanto a la atención de emergencia no están bien guiadas y la persona va con una tos de 10 días a decir que es una emergencia, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir direccionándonos bien y en nuestra cabecita saber cuál es una emergencia como tal y cómo podemos ir direccionando a un paciente a quien en realidad necesita de manera emergente la atención o podría ir a esperar según nuestra escala de Manchester, ¿sí? ¿Qué es la escala de Manchester perdón, qué es un triaje? Es la gestión de atención de urgencia. Está definida como la organización de las capacidades, de los recursos
para hacer frente a situaciones de urgencia o emergencia en el caso de que pone en peligro inmediato la seguridad e incluso la vida del paciente, ¿sí? Conceptos que derivan, ¿sí? Que vamos a hablar de esto. Nuestro riesgo vital es el estado de salud que podría terminar con la vida del paciente de no mediar atención especializada. Un ejemplo, un paciente politraumatizado, sabemos que son muchos traumas, son muchos golpes, que nosotros no tal vez evidenciamos ciertas circunstancias y en nuestra atención primaria no hemos verificado y no hemos aplicado nuestras normas. Un ejemplo, justo tenemos a un paciente con collarín. Si nosotros sabemos que es un paciente politraumatizado, que ha tenido muchos golpes, no sabemos la cinemática del accidente, del problema como tal que ha sucedido, y tal vez el paciente tiene un ejemplo, tiene una fractura de cualquier disco vertebral, y nosotros no colocamos nuestro collarín o nuestra inmovilización, en el caso de no tener collarín, una gorra, otra gorra, un papel, un cartón o lo que sea para tratar de inmovilizar, nosotros al momento de movilizar al paciente sin tener nuestras medidas especializadas, no necesariamente tener un collarín como tal, sino saber realizar la maniobra, saber realizar estas actividades, podemos en vez de producir un bien, producir un daño. Recordemos que si estamos con los discos vertebrales, por ahí pasa nuestra médula espinal. Y si movemos mal una vértebra, podemos dañar la médula espinal y de la médula espinal se desprenden los nervios que nos ayudan a respirar y que nos ayudan a latir el corazón. Quiere decir que nosotros lo vamos a matar si es que no vamos a hacer una atención especializada como tal. Es por eso es muy importante cuando existe un paciente politraumatizado, los movimientos en bloque, la prevención de la inmovilización de la columna vertebral, porque les pongo un ejemplo, nosotros en la parte de enfermería, un indicador de la atención de calidad de salud de parte de enfermería netamente son las lesiones por presión, o sea, las úlceras, que ustedes han escuchado que cuando el paciente no lo mueven le generan úlceras por presión, pero la nueva normativa de hace unos 3 años o 4 años atrás es lesión por presión. Si nosotros tenemos un paciente politraumatizado que no sabemos dónde tiene una fractura como tal y nosotros comenzamos a mover por evitar una lesión por presión, podemos causarle un daño. El paciente no se va a morir con una lesión por presión. Sí, se puede infectar, pero es una infección de un órgano blando a largo plazo que hasta que ya determinemos dónde está la fractura o si ya se la corrigió o si ya se la inmovilizó, el paciente puede tranquilamente estar inmóvil. Pero nosotros, porque vamos y nos van a pasar un memorándum por causarle una lesión por presión y le vamos y le movemos al paciente y no hacemos una correcta evaluación o un correcto cuidado especializado de nuestra atención, nosotros podemos matar a un paciente. Entonces es muy importante nosotros evidenciar a qué tipo de paciente nos estamos afrontando, ¿sí? Por favor, entonces ahí tenemos, el riesgo vital es muy importante, nosotros sabemos que tenemos que saber hacer las cosas, el por qué y el para qué estamos haciendo, porque no por cumplir podemos causar un daño. ¿Sí? Por favor. Situación de emergencia en cuanto al riesgo vital. Constituye una probabilidad de daño o vulnerabilidad que compromete la vida como tal. Existen muchos otros tipos de circunstancias. No sé si ustedes ya vieron lo que es primeros auxilios como tal, pero lo que tiene que ver con primeros auxilios es muy importante porque les pongo un ejemplo. En esta parte del COVID al menos, el riesgo de la vida, tanto con el paciente como el de nosotros. Si llegaba un paciente y nosotros, un ejemplo, andábamos solo con una mascarilla quirúrgica, listo. Y viene el paciente que nos tosa sin mascarilla, todas las actividades como tales, no tenemos visor, no tenemos esa protección como tal. Siempre recuerden esta parte, primero yo, luego yo, luego yo. Siempre es importante el cuidado propio, porque por más que yo quiera ir a ayudar, toda mi mente, mi profesionalismo, mi empatía con el paciente está, ya no va a haber un enfermo, sino dos. Entonces, el riesgo vital siempre va a ser cuidarme mutuamente, no solo al paciente, sino yo también. Si hay actividades específicas que yo tengo que realizar con guantes, pues si no hay guantes, pues tengo que esperar. Primero yo, luego yo, luego yo. Porque si no, no voy a tener solo un enfermo, sino ya dos.
y no sabemos la morbilidad que puede llegar a mortalidad de ese paciente. Uno de los grandes ejemplos, como yo les decía, la parte del COVID. Vámonos a otra etapa. Si hablamos de fluidos como tal, un paciente con tuberculosis, ¿sí? Está con una tos que expectora full y nosotros tenemos que ir a sacar esa flema de la boca de alguna manera, ya sea de manera manual o de manera que vayamos a aspirar. El riesgo vital está para el paciente, pero yo no puedo ir a arriesgar mi manera vital también, mi estabilidad de salud sin las medidas como tal. Entonces nosotros no podemos tener una vulnerabilidad solamente para el paciente y para nosotros no. Recuerden siempre que es mutuo. Si no, como les digo nuevamente, ya no va a haber un enfermo, sino dos. Y eso no conlleva solo a usted, sino a su familia, a su entorno, entre otro tipo de cosas. ¿Sí? A ver, aquí hablamos de una imagen que ustedes la han de haber visto en Facebook o en donde sea. Y en esto la ponen a una enfermera como la mala, ¿no? Aquí nos atendemos por orden de llegada, ¿sí? Aquí no es por orden de llegada. ¿Por qué es muy importante saber eso? Porque nosotros tenemos que saber que no es por orden de llegada. Hace un momento lo hablamos. ¿Por qué sería la atención como tal? A ver, alguien que me diga. Digamos, hay que saber diferenciar la urgencia y la emergencia y depende si está un envenenado o póngase un accidente de tránsito, pues obviamente que va a pasar más pronto que uno que tenga una fiebre o digamos un dolor de barriga, póngase. Muy bien. Un ejemplo, si nosotros tenemos la emergencia como tal, les pongo un ejemplo. Llego yo con diarrea al hospital Carlos Andrade Marín, ya listo. Bueno, como son amigos, los que sea, hasta me pueden ayudar a veces a atender. Un ejemplo. Pero ahora, si yo voy X, yo no he trabajado ahí, yo solo soy asegurado, yo voy, estoy con mi enfermedad, pero están atendiendo a un accidente de tránsito que hubo y están 10 personas ahí. Para 10 personas de accidente de tránsito necesitan una enfermera, un médico por paciente, un auxiliar por paciente, entre otro tipo de circunstancias, dependiendo de la complejidad del paciente, ¿no? Entonces, por más que yo haya llegado en este momento, yo estuve esperando, ya llevo una hora esperando porque mi número era el 15, iba el 13 y justo en el 13 llegó el chorrón de accidentados. La prioridad van a ser los accidentados, porque yo por una deshidratación no es que me voy a morir en ese momento. Si es que en el caso de que esté deshidratado totalmente. Pero la persona que viene accidentado, que está con un hueso expuesto y que ese hueso, como era aquí el fémur, la arteria estaba aquí, se partió, abrió la arteria, está sangrando por la arteria, es un sangrado activo como tal, o sea, es sangre purita que la arteria hace de esta manera porque es la fuerza que ejerce el corazón al expulsar. Entonces, obvio va a tener prioridad el paciente politraumatizado que está sangrando. Yo no me voy a morir por una diarrea en ese momento. Si estoy hablando de un niño de menor de 5 años, puede llegar a deshidratarse, desmayarse, entre otro tipo de cosas, pero como yo les hablaba, existe el triaje pediátrico. Entonces, vaya para allá el triaje pediátrico. Pero en la parte de los adultos existe esta maravillosa, se podría decir, estrategia que se implementó hace muchos años, que es el triaje. Entonces, nosotros tenemos que saber que el triaje es un proceso que da la posibilidad de una gestión de riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de paciente cuando la demanda y las necesidades de la clínica superen los recursos. Hoy en día se emplean sistemas de triaje estructurados de 5 niveles, que es lo que yo le hablaba. En el país se aplica como tal la escala de Manchester, ¿sí? Es una escala para valorar los niveles de prioridad del paciente. Y aquí tenemos los colores. Rojo, ¿por qué está aquí? Aunque ya vamos a hablar. Rojo tiene que ver con qué? Cuando expone o hay riesgo de los signos vitales como tal, como yo les hablaba. Ya llega un paciente X, le tomamos los signos vitales, porque lo primero que hacen antes de decirnos usted el número tanto es tomarnos los signos vitales. Si hay un paciente, aquí vemos los signos vitales. ¿Cuáles son nuestros signos vitales? Ya Norma ya no habla. A ver, Cristina, ¿cuál es un signo vital para usted, Cristina Cárdenas? Los signos vitales es el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial. ¿Qué más? 4, creo que me dijo 3. A ver, repítame de nuevo. Temperatura, ¿Ya? pulso, ¿Ya? respiración,
presión arterial Ahorita, y ahorita en el COVID, ¿qué veían más? La la saturación. La Muy bien, saturación. la saturación. A ver, Saturación. hablamos entonces sobre los signos vitales. Aquí tenemos el dibujito que está el señor decaído en rojo y con algo de los signos vitales. Entonces, si nosotros ya tenemos esta estrategia que es el triaje, antes de que nos den el número, antes de que nos den lo que sea del ticket, van a ver nuestros signos vitales. Entonces ahí es cuando nos determinan si tenemos una presión elevadísima. Si hay una presión elevadísima, el riesgo de sangrado. Si hay una presión súper baja, el riesgo de una parada cardíaca. Si el paciente está desaturando, el riesgo de una parada respiratoria. Si el paciente está con una frecuencia cardíaca elevadísima, nosotros ya sabemos que es 70-80 y está en 120, 130, lo hacemos descansar. Siempre recuerden las medidas para los signos vitales, que descansen de 10 minutos, de 15 minutos, ¿sí? Que el paciente esté tranquilo, que traten de estar nervioso, entre ese tipo de cosas. Si está alta la frecuencia cardíaca, 130, 140, el riesgo de parada cardíaca. Si el paciente está con una frecuencia respiratoria alta, que es taquipnia, está hiperventilando, el riesgo de una parada respiratoria. Entonces nosotros ya sabemos que ese paciente es un rojo, porque está comprometiendo los signos vitales del paciente como tal, ¿sí? Es un ejemplo del rojo. Ahora tenemos un paciente azul. El paciente viene y dice, es que antes de ayer me caí y se me salió un diente. ¿Dónde ya no es una... la Ya emergencia? no es una emergencia. Exacto, no es una emergencia. Primero fue hace 3 días. Si no se murió en estos 3 días, créanme que no se va a morir. ¿Sí? Entonces no es una emergencia como tal. Peor un diente. Sí, puede causar una malformación, puede dañar el nervio, puede causar una infección, puede causar un sinnúmero de cosas. De eso nadie le niega. Pero no es una emergencia como tal. Entonces aquí nosotros ya vemos una prioridad con algo que no es prioridad. Incluso si usted va a la emergencia con algo como lo que yo le dije, una historia como la que yo le dije, le van a mandar a la consulta externa. No le van a atender, porque no es algo que amerite una emergencia. No es algo que colapse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba anteriormente? Y esto hablo desde el 2010 más o menos, que yo estudiaba y estudié lo de que tiene que ver con el MAIS, que es el Manual de Atención Integral de Salud, que hablaba de que en los centros de salud ustedes no veían atenciones como preventivas, pero llegaban a un hospital, Pablo Arturo, Calderón, Eugenio, todo lo que tiene que ver con público o no público, veían en la emergencia pacientes con tos cuando no había COVID, ¿no? Pacientes con una fiebre leve, con una diarrea leve, y eso era emergencia. No es que no les querían atender, pero existía la falta de información sobre esta aplicación que es el triaje, y la gente iba a las emergencias a colapsar a los hospitales para nosotros ser atendidos por emergencia. Entonces, nosotros ya estamos viendo que nuestro triaje no es más que una manera para poder cuantificar o para poder medir, porque es una escala de medida, el riesgo como tal ante la salud del paciente, ¿sí? Por lo general, como yo les dije, esto lo debe de realizar un médico, ¿sí? Es lo más correcto. Pero como yo les decía, si va la fluidez de paciente y usted está en la emergencia y el médico está haciendo un procedimiento X, llegan 2 pacientitos y usted va a ver quién necesita de manera inmediata algo. Un ejemplo, llega a la clínica X hoy una persona que se ha cortado el dedo, ya ha tenido cortado, él mismo ha detenido su sangrado y listo. Llega un paciente con convulsiones. ¿Cuál es la prioridad en ese momento? El paciente de convulsión. El paciente con convulsión. Muy bien. ¿Por qué? Porque el riesgo de al momento de llegar a una convulsión, primero es que se esté lastimando la lengua si no le detuvieron bien la parte ósea, perdón, la parte dental, y al momento de cerrar la mandíbula puede cortar la lengua. Otro, el riesgo de broncoaspiración. Por lo general, esos pacientes producen cialorrea, o sea, saliva excesiva. Si es que no está de lado, eso se regresa y al momento de la respiración se puede ir a los pulmones. El riesgo de broncoaspiración, una neumonía asociada a cualquier tipo de broncoaspiración es alta. Entonces nosotros ya sabemos, por una cortada, así sea grande, que ya se ha detenido y no está sangrando porque el paciente por suerte fue inteligente, alguien le atendió,
le detuvo el sangrado, lo que él va es para que le cosan, le manden antibióticos si es necesario, le pongan la vacuna con el tétano, entre otro tipo de cosas, pero eso ya está, se podría decir, estabilizado. Podemos hacerlo esperar un minuto, pero el paciente de convulsiones no. Aparte, siempre tengan en mente, cada convulsión daña, elimina, mata millones de neuronas. Así que es importante detener esa convulsión. Aparte de lo que les estoy diciendo de la broncoaspiración, entre otro tipo de cosas. ¿Sí? Hablamos de triaje. Es una palabra francesa que significa clasificar. ¿Sí? ASIS, que es el análisis situacional integral de salud, se ha denominado también como el proceso con el que se selecciona a las personas a partir de la necesidad de recibir un tratamiento, ya sea inmediato o inmediato. Puede que sea mediato luego o inmediato en el momento. Originalmente se utilizó como la clasificación de pacientes ante situaciones de catástrofe, lo que yo les decía cuando les mandaban a las guerras como tal. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de un triaje? Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los servicios de emergencia, urgencia, identificando aquellos que requieren, que ya vamos a hablar sobre la identificación. Seleccionar y clasificar a los pacientes de acuerdo a su prioridad. Disminuir el riesgo de muerte. Si ya sabemos o ya hemos evidenciado todas las complicaciones como tal que ponen en riesgo la vida, pues nosotros actuamos de manera inmediata. ¿Sí? Brindar una comunicación inicial con la información completa que se lleva al paciente o a su familia como tal. ¿Sí? Si nosotros hablamos de la codificación o de la codificación de colores como tal, o la asignación, la distribución de los pacientes, nosotros aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Nivel 1, que es rojo, eso es de manera inmediata, se debe de actuar inmediata. Como yo les decía, algo que ponga en riesgo los signos vitales. Sabemos que el paciente está con una bradicardia. ¿Qué es una bradicardia? Sin leer. ¿Qué es una bradicardia? A ver, ¿qué es una bradicardia? El pulso bajo. Buenas noches, Licen. La Baja frecuencia cardíaca baja. Muy bien. Bradi bajo, taqui alto y cardio lo que tiene que ver con el corazón. Bradi bajo, no se olviden. Si es bradignia, ¿qué habla de bradignia? A ver. Respiración baja, dice. ¿Perdón? Respiración baja. Muy La frecuencia bien. Lo que respiratoria. tiene que ver con NEA, ¿sí? Es respiración. Bradignia, taquignia. Entonces, si sabemos que taqui es alto, una frecuencia respiratoria alta, ¿sí? Entonces, un paciente que llega con una bradignia, una bradicardia, recuerden, bradignia, bajo, respiraciones, bradicardia, baja, frecuencia cardíaca. Llega un paciente así, esa es nuestra emergencia, ese es rojo porque tenemos que actuar de manera inmediata, en ese momento como tal. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Es rojo como tal. Ahora, un 2, que tenemos que actuar máximo de 10 a 15 minutos, sería un sangrado, dependiendo del tipo de sangrado. ¿Por qué? Porque si es un sangrado en la yugular, ya sabemos que eso es rojo. Pero si es un sangrado en alguna extremidad, ya sabemos que es una emergencia como tal. ¿Sí? Una urgencia, algo que nosotros podemos identificar. Un ejemplo, un niño con una fiebre de 40 grados. Ese niño puede llegar a una convulsión. Y nosotros sabemos que la convulsión produce daño neurológico. Escuchamos hace un momento que puede llegar a un riesgo de broncoaspiración. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que actuar máximo ya en una hora como tal. También va a depender, ¿no? El hecho de que yo no esté haciendo nada, esté sentado y no haya más paciente y llegue un niño con fiebre, pues lo voy a atender lo más rápido posible, que sea inmediato. Pero si estamos hablando de un triaje como tal, pues vamos a ir organizándonos, ¿sí? Una urgencia menor, lo que yo les hablaba, alguien se cortó, tiene una cortadura como tal, pero ya no existe un sangrado activo. Entonces, eso es una urgencia menor que puede esperar, ¿sí? Y la sin urgencia son todas las enfermedades que van sin motivo. Un ejemplo, como yo les decía, me caí hace 3 días, se me hizo, como saben decir, raspé. Fue una laceración como tal, me lavé, no me atendí y ya veo que está algo infectado, entonces voy. Eso no es una emergencia, ¿sí? Eso es algo que se puede atender por consulta externa, sacando turno. ¿Por qué? Porque ya existe el proceso como tal. No va a variar si inicio el tratamiento ahorita a luego de 12 horas. Tengo que iniciarlo, sí, pero ya dejé pasar más días.
¿sí? Entonces, es un ejemplo como tal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestras codificaciones. Nivel 1, prioridad absoluta como hablábamos. Nivel 2, situaciones muy urgentes que ponen el riesgo vital como tal. Por lo general el nivel 1 ya es cuando los pacientes, como yo les decía, hay unos signos vitales tan bajos o tan altos que lo más seguro es que llegue a una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria como tal. Nivel 2 son situaciones que si yo me demoro más, va a llegar a esas situaciones, ¿sí? Por los sangrados activos, el politrauma. Por favor, en los politrauma hay que tener mucho cuidado en los manejos, ¿sí? Mucho cuidado en los manejos, porque si yo no aplico las medidas de inmovilización correcta, de vendaje compresivo correcto, de otro tipo de cosas, puede existir el riesgo de muerte. Les voy a poner un ejemplo. Si hoy X persona de su familia le clavan se me fue el nombre, un destornillador en el pulmón, ¿ustedes lo sacan o lo llevan con el destornillador puesto a la emergencia? Con el Se destornillador trata de puesto. A ver, a ver, Con el destornillador. puesto. ¿por qué Isabel? A ver, cuéntame por qué. Porque si tú sacas el objeto, hacer que el sangrado salga y estaríamos en una hemorragia, además. Muy bien. Acuérdense siempre, el objeto lo que está haciendo es detener la hemorragia. Sí, lastimosamente dañó, causó daño y toda la situación. Pero al momento que yo saco, elimino esa compresión que está causando que no haya hemorragia. Yo lo saco, así yo le ponga lo que le quiera poner encima. Ya existe todo el espacio que ha quitado donde estaba el destornillador. Entonces existe el riesgo de que yo cause más hemorragia. Una infección no lo va a matar en ese momento, porque se supone que yo le estoy llevando, no es que me voy a esperar hasta mañana con el destornillador puesto. Yo lo tengo que en ese momento llevar, siempre verificando que no exista manipulación, no existan movimientos bruscos, no exista más trauma que sin querer se lo empuje más o algo por el estilo. Tengo que prácticamente inmovilizar en su totalidad en la zona donde se encuentra el objeto. Total inmovilización y que nada ni nadie se le acerque para que no cause más daño como tal. Y la atención debe de ser inmediata. Pero tengo que hacer ese tipo de circunstancias para no arriesgar más la vida del paciente. Porque como yo les digo, ponga un ejemplo, va alguien y por querer sacar, en vez de sacar, se pone nervioso y lo hunde sin querer más. Y tal vez estuvo a medio dedo del corazón, pues se lo mandó al corazón y ahí sí ya no va a haber nada que lo ayude a salvar, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas muy importantes, muy específicas, siempre tener en mente. Si voy a hacer las cosas, por favor, hacerlas bien, tratar de hacerlas bien. Y como yo les he dicho en diferentes clases, si no sé, pregunto a alguien con más experiencia, ¿sí? Nivel 3, urgente pero estable hemodinámicamente, potencial, puede tener un potencial riesgo a la vida, ¿sí? Pero exige pruebas de diagnósticos, como tal. Como yo les decía hace un rato, llega un niño con una fiebre altísima, yo ya sé que tengo que actuarlo de manera inmediata, máximo unos 60 minutos. Aparte de que yo ya le voy a calmar su sintomatología como tal, que es la fiebre, los escalofríos como tal, pues voy a saber el por qué estoy actuando, porque no es que yo le doy paracetamol y bueno, vayas a la casa. A diferencia de lo de acá, ni me importan los valores de sangre en ese momento. Eso es algo secundario. Yo lo primerito que hago es salvarle la vida. Ya luego yo puedo hacer que los exámenes de laboratorio para ver qué le está pasando y toda la cosa. ¿Por qué? Porque si yo ya veo que alguien está sangrando, ya saben que necesitan líquido, por lo menos, hasta saber el tipo de sangre, hasta saber el hematocrito, hasta saber la hemoglobina y todo el tipo de cosas. Por lo menos líquido ya le voy a poner, ¿sí? Es un ejemplo. Pero un niño que llega con una fiebre, una convulsión, claro, le voy a poner una vía para poner el medicamento que le va a evitar la convulsión, pero no le voy a llenar de líquido porque ni sé, puede que no esté deshidratado, puede que la convulsión sea por otro tipo de cosas, puede que el niño como tal tenga una enfermedad epiléptica y tal vez la mamá, el tío, la niñera, quien sea que se quedó, no le dio el medicamento. Entonces, ¿para qué yo le voy a hidratar sospechando que es por la fiebre y él nunca tuvo fiebre? Es un ejemplo como tal, ¿no? Entonces, en ese momento yo actúo para evitarle daño, evitarle que no le cause algún daño a la sintomatología que tiene en el momento, viene con fiebre, viene con convulsión, elimino eso y de ahí vengo las pruebas de laboratorio como tal para tratar de actuar ante el origen de ese problema, ¿sí? Emergencia nivel número 4.
que es menor potencialmente sin riesgo, ¿sí? Ponerle, que le pone un riesgo a la vida del paciente como tal. Entonces ya nosotros ya estamos hablando de cualquier otro tipo de circunstancias, como yo les decía. Una cortadura leve, tal vez en ese momento un adulto con una leve deshidratación, una diarrea o algo tipo de cosas, ¿sí? Porque incluso un adulto con fiebre, el riesgo de convulsión es mínimo, ¿sí? A diferencia de un niño, porque el metabolismo del niño es más rápido, se va a deshidratar más rápido y existe el riesgo, el sí, de convulsión. El adulto no. Han existido casos que se pueden asociar a otro tipo de cosas también, pero también se dan como tal, pero es menor la posibilidad. Sí, a diferencia, un ejemplo hablando de números, de cada 10 niños con fiebre de 40, 8 pueden tener fiebre, convulsiones. De cada 10 adultos con una fiebre de 40, 1 puede llegar a tener una convulsión. Entonces nosotros ya tenemos más o menos en mente que hablando en números, el niño es una prioridad, ¿sí? Y el 5, que no es de urgencia por su complejidad y por lo general, como yo les decía, ante todo este tipo de sintomatologías, de enfermedades actuales o lo que sea en este momento, por lo general se lo manda a la consulta externa si es que no hay personal para atención. ¿O qué hace? Se calma la dolencia y en ese momento, un ejemplo, las personas que a veces tienen problemas de caries, son dolores por el nervio trigémino que está así en la cara y por eso el dolor de una muela es tan fuerte que duele hasta la cabeza totalmente, se le va a mandar para el dolor, pero no es que alguien le va a sacar la muela en ese momento, no hay odontólogo 24 horas de emergencia, entonces consulta externa y vaya para allá. Solo le calman el dolor en ese momento, le dan el tratamiento para calmar su sintomatología, como no expone el riesgo a la vida, pues vaya a la consulta externa como tal. Porque a veces, más que causar un problema de salud en ese momento, es por el descuido de nosotros. Raro es un dolor que inicia a 9 de la noche, de la nada, esporádicamente, el dolor de muere y sea tan incontrolable. Entonces, al momento se le va a calmar el dolor y a la consulta externa. Otro tipo, cualquier tipo de circunstancia, ¿sí? Ya. Como yo les decía hace un momento, es muy importante nosotros ir direccionando a las personas. ¿Por qué? Ya cuando ustedes digan o les vean que se han graduado o sepan que están estudiando algo que tenga que ver con salud, les van a ir a preguntar a ustedes. A ustedes ya le han de estar preguntando, oye, ¿y para qué sirve esto? Apenas lleva a veces ni ha pagado la matrícula y ya saben que están estudiando y ya les empiezan a preguntar. Entonces, ya como comienzan a preguntarles a ustedes, ustedes ya tienen que tener una base como tal del por qué ciertas circunstancias. Un ejemplo, a ustedes le llaman 9 de la noche. Oye, es que me comí tal cosa y me hizo vomitar. ¿Será de ir a la emergencia? ¿Ustedes creen que eso es de emergencia? No. El cuerpo ya comió eso y lo que hizo fue botarlo. Listo, puede que por ahí le dé una diarrea y ya. Ahora, que si la diarrea aumenta más de 5 veces, ya te comienza a dar calambres, ya sabes que está deshidratado, sí, anda a la emergencia para que te hidraten, que es lo que te van a hacer y te van a mandar de tratamiento desparasitante, porque lo más seguro es que estás lleno de parásitos y algo, tal vez si es que ven algún síntoma de infección, algún antibiótico. Pero si yo llego 10 de la noche a llamarle, sí, oye, es que me duele la muela hace 5 días, ¿qué será de hacer? Tómate algo para el dolor y mañana saca cita con un odontólogo. Porque primero, ¿qué vas a hacer 10 de la noche a una emergencia? Exponerte a ti, luego vas a exponer a tu familia, porque no es que los virus, las bacterias te la vas a dejar en el hospital. Recuerden que los hospitales son la parte más sucia, o sea, créanme que por más que haya desinfecciones, por más que haya limpieza, peor la emergencia es un lugar tan transcurrido que todas las bacterias, todos los virus se los van llevando ustedes si es que no se lavaron bien, si se sentaron en algún lugar, no saben si la persona que se sentó ahí es higiénica, vino del baño y ni se limpió, se sentó con las manos sucias, tocó todo y usted se fue a sentar ahí, usted tampoco se olvidó tal vez de lavarse las manos bien y se las fue llevando a la casa. Entonces, ¿para qué se van a arriesgar de ir la noche por 2 paracetamoles que le van a dar? Entonces, ese tipo de cosas, ustedes ya van a ir conociendo, ya escucharon, ya van a ver estas diapositivas. Habían unas ciertas cosas que no estaban en las diapositivas subidas porque esta materia no la elaboré yo. Voy a subir cada clase que yo les dé. Yo subo las diapositivas que yo hago, exceptuando las que ya están, que haya hecho la docente X, quien sea, para que puedan ver, ¿sí? Creo que ustedes, la mayoría, ya tienen mi número. Cualquier duda, por favor, me comunican igual sobre la materia,
pero todo lo que tiene que ver de lo que estamos hablando, ustedes ya tienen un conocimiento básico. Lean porque a ustedes les van a preguntar, créanme, todo les van a empezar a preguntar una vez que sepan que están estudiando algo que tenga que ver con salud. Así que por favor, todo que se aplique de manera correcta. El tiempo de espera es muy indispensable hacerle entender a su familiar, al paciente. ¿Por qué? Como yo les hablaba hace un momento. No puedo yo coger y atender primero a una persona que vino con una diarrea, un señor de 30 y algo de años, que sí, está con dolor, ya se le dio el medicamento, ya le mandaron a hacer los laboratorios, estamos esperando que exista el proceso de que esté en los laboratorios, a dejar de atender a un avaliado. Entonces, tengo que hacerle entender, un ejemplo, la parte empática. Hace una semana pasó de que un paciente a las 10:30 de la mañana entró en paro. Yo trabajo en terapia intensiva. Entró en paro 10:30 de la mañana. El doctor que tenía que dar el informe a otras camas no salió sino fue hasta la 1. Entonces, 12 y algo de la mañana, los pacientes que estaban, los familiares que estaban esperando de las 11 comenzaron a decir, sí, no me dan informe, me hacen venir, bla, bla, bla. El guardia no sabía qué responder. Entonces, yo cogí y le dije, verá, señor, el doctor que le tiene que dar el informe a usted está atendiendo a un señor que se paró a las 10:30 de la mañana. ¿Es más importante venirle a dar el informe a usted o atender a un paciente que se está muriendo? Dígame usted, yo le digo al doctor que salga a atenderlo a usted. No dijo nada, me pidió disculpas y siguió esperando. Entonces, ese tipo de cosas siempre de manera asertiva, de manera educada, tratar de hacerles entender que hay prioridades como tal. ¿Por qué? Porque a veces viene un adulto que literal solo le duele la barriga porque ha hecho 2 diarreas y quiere que le atiendan antes que un niño que está con una fiebre, está deshidratado, está tan hipoactivo que ni siquiera respira bien y quiere que primero la atiendan a él. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener un tino para direccionar los mensajes y explicarles el por qué es el triaje, el por qué es importante entender cuál es una emergencia como tal, cuál es una urgencia y cuáles no son las urgencias que están atendiendo en las emergencias que no deberían ser atendidas, ¿sí? Por favor. Nuestras prioridades en cuanto a lo que tiene que ver con el país como tal. Embarazadas, aquí ténganlo en la mente. El COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, que se aplicó, si no me equivoco, en 2009 más o menos, o 2010, es literal cortacuellos al que no atienda a una mujer embarazada o ponga en riesgo a la salud de una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque es el inicio de una vida, ¿sí? Entonces es prioridad. Vienen los niños menores de 5 años y vienen los adultos mayores. De ahí venimos todos nosotros que no tenemos nada en esos riesgos, a menos que alguien esté embarazada aquí, ¿sí? Entonces son nuestras prioridades. Tenemos la ventaja de que los triajes se hicieron. Triajes obstétricos, emergencias o triajes pediátricos y emergencias o triajes adultos. De ahí se va desprendiendo cada una de las emergencias como tal. ¿Por qué? Hablamos con ustedes, justo creo que fueron ustedes lo que tiene que ver con la mujer, el cuidado de la mujer y la embarazada. Fue la clase anterior, si no me equivoco fue con ustedes. Un ejemplo en la parte de obstetricia. Viene una mujer de 40 semanas con una presión elevadísima, que eso es una... ¿Qué es eso? Una preeclampsia. Una preeclampsia. Una preeclampsia también. Acuérdense que la preeclampsia es la sintomatología que se caracteriza por tener una hipertensión como tal. Ya. Entonces, si tenemos una preeclampsia a una mujer que dice, es que me duele la cabeza, también de 40 semanas, le tomamos los signos vitales, están todos dentro de parámetros. ¿Cuál es nuestra prioridad? La hipertensa. Entonces, es un ejemplo como tal. Nosotros ya sabemos cuál es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada, sí, viene con un leve dolor de cabeza, puede que la señora tenga migraña, puede que en ese momento esté con alguna cefalea asociada a cualquier tipo de cosa. Tomamos los signos vitales antes de previo a hacer nuestro triaje para la atención y vemos, pues, la señora embarazada con dolor de cabeza está dentro de los signos vitales normales, pero la otra señora que dice que le duele la cabeza también, pero está con una presión altísima, el riesgo de convulsiones, el riesgo de hemorragia, el riesgo de poner en riesgo, valga la redundancia, la salud y la vida de esa embarazada y de ese niño es altísimo. Entonces, aquí yo voy a atender primero a la embarazada, ¿sí? Entonces, miren, ya están conociendo ciertas terminologías, ciertas características de ciertas cosas y ustedes ya saben.
solo con tener el conocimiento de un signo vital, ya saben cuál es nuestra prioridad, ¿sí? Entonces, como yo les decía, lo lógico y lo correcto mediante la aplicación de Manchester es que un médico haga el triaje, pero nosotros ya sabemos ciertas cosas y lo podemos aplicar, ¿sí? Vamos a hablar ahora de, espérenme un ratito, déjenme cambiar de diapositiva. Ya. Ya. Aquí hablamos sobre los perfiles de enfermería en las urgencias, ¿sí? Bueno, nosotros ya sabemos que si hablamos de enfermería existe un sinnúmero de profesionales. Existe la enfermera licenciada como tal, de ahí viene la especializada, entre otro tipo de cosas. Los tecnólogos de enfermería y los auxiliares. Todos somos un conjunto como tal, ¿sí? Siempre recordemos que no es que el médico trabaja a un lado, la enfermera a un lado y bla, bla, bla. Todo se va direccionando y es una cadena como tal. Y la parte del profesionalismo de enfermería se direcciona mucho, por muy aparte que tengan un título o tengan lo que sea, la parte humana como tal. Recordemos siempre que nuestra parte empática tiene que ir llevado de la mano con nuestro conocimiento y nuestro título, ¿sí? Siempre tengamos en mente eso, porque por más que yo sepa lo que sepa y viene un X paciente a preguntarme algo y nuestro profesionalismo no es tan, se podría decir, tan obvio, que yo vengo y le digo, no, esa no es mi función, vaya a preguntarle al guardia. Y sabiendo que puedo ayudar. Entonces, ese tipo de cosas en la parte de nuestro profesionalismo hay que aplicarlo. Recuerden que todo en este mundo es un círculo. Ahorita ustedes están de profesional, luego pueden llegar a ser pacientes. No, no ahí, en cualquier otro tipo de institución, ¿sí? Así que esta parte del profesionalismo es muy importante. Como yo les digo, tienen el conocimiento, tienen el título, pero la parte empática es muy importante, ¿sí? Enfermera, ser parte de un equipo de salud en especial de emergencia implica grandes responsabilidades sociales, los cuales se deben de cumplir de forma inmediata y con gran habilidad y destreza, ya que en una emergencia solo tenemos un poco de tiempo para salvar la vida de las personas en riesgo. Si un ejemplo, hablamos de una profesión y profesionalismo como tal, a mí me toca trabajar, discúlpame, tal vez son ejemplos mediocres, se podría decir. Justo lastimosamente me tocó trabajar con la ex de mi esposo actual. Aquí no es que yo estoy trabajando para ella, ni usted está trabajando para, perdón, ni ella para usted. Aquí estamos trabajando por un paciente. Y tal vez por no dirigirle la palabra, yo no le dije el paciente está sangrando o el paciente está esto. O se lo mandé a decir porque no se lo quise decir. Aquí quítense en eso de que es que yo no me llevo con María porque María está hablando mal de mí. Que yo no me llevo con Isabel porque Isabel me quitó el marido. ¿Ve? Ese tipo de cosas son absurdas, son tonterías. Si en algún momento ustedes van a trabajar con vidas, porque ustedes acuérdense en esto, si ustedes están siguiendo algo de salud, no es lo mismo un psicólogo que va y le da consejos y bueno, la parte emocional es muy importante, pero en ese momento no se va a morir. Pero ustedes sí pueden salvar las vidas en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Entonces es muy importante que el título con su profesionalismo, su ética laboral, esté bien puesto. Por favor, nada de las relaciones interpersonales tiene que actuar en su trabajo, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con este tema como tal. En resumen, porque si me pongo a hablar de todo lo que es, hablamos de eso, no les voy a hablar de algo importante que tengo que hablarles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver es con su parte humana, social, lo que yo les decía. Todo lo que yo sé tiene que estar complementado. Mi título, mi profesión, mi ética laboral y mi empatía. Por favor, sean empáticos con los pacientes. Un mayor consejo, sean empáticos. Créanme que al final, yo que veo pacientes que están al borde de la muerte, perdón un momentito, ¿sí? Yo que veo pacientes que están al borde de la muerte y que ese paciente se vaya y le vaya agradeciendo a usted, créanme que es algo increíble. O más aún increíble, que ya no den nada por ese paciente y salga, es increíble. Sean empáticos, ¿sí? Ese es un consejo propio que en muchos lugares se los da o se los plantea, se los pega, se los plasma, pero yo sí se los digo de manera personal, sean empáticos, ¿sí? Tengan esa empatía bien puesta con ustedes, ¿sí? Voy a compartir la otra parte de aquí.
Listo. Si nosotros hemos hablado ya de un concepto de enfermería, de urgencia, hemos hablado sobre las estrategias que es nuestro triaje para poder priorizar y usar esa medida de valorar y de dar un número como tal, porque es una medida variable que se puede, valga la redundancia, medir para nosotros aplicarlo ante la enfermedad del paciente. Ahora hablamos cómo vamos a actuar como tal, ¿sí? Si nosotros ya sabemos que antes de dar un número o un color para el triaje, tomamos los signos vitales, luego viene una parte muy importante que es la parte del examen físico del paciente, ¿sí? La anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Verán, es, en resumen de todo esto que ya les leo, es una entrevista a un paciente que yo les voy dirigiendo, les voy preguntando todo. Antecedente personal, antecedentes familiares. ¿Por qué? A ver, le pongo un ejemplo. Una señora de 40 años que llega con una hemorragia vaginal, sin traumas, sin enfermedades aparentes. Claro, uno que sospecha algún problema como tal uterino o algún problema como tal de origen vaginal, ¿no? Es muy obvio. Pero, listo, yo le pregunto antecedentes patológicos personales, me dice, no, ninguno que yo sepa, listo. Antecedentes patológicos familiares, mi mamá falleció de cáncer de útero. Ya es algo que uno llama la atención y dice, no, o sea, ya estamos teniendo un antecedente de que hay tal vez producto de una herencia de células cancerígenas, que por lo general no se dan, pero existe el patrón como tal de que sí. Un ejemplo, la mamá tuvo cáncer de útero, de 5 hijas, una puede que lo tenga. No lo digo que sea hereditario, pero existe el patrón, ya sea por la parte social, la parte genética, la parte todo económica. Recuerden que la alimentación, los transgénicos, todo lo que tiene que ver, o sea, es como que va sumando de poquito en poquito. Entonces nosotros ya sabemos de que la parte de la anamnesis, esta entrevista como tal es muy importante. Otro ejemplo, la señora viene, un señor X de 70 años viene, muy lúcido, muy todo, hasta el día de hoy. Hoy llega y la familiar, la hija, la tía, la esposa, quien sea, le lleva y le dice, verá, es que mi familiar Juan hoy día comenzó a hablar solo, comenzó a olvidarse cómo se llama, se desorientó en la casa, pero ahorita ya está bien y le trajimos a la consulta porque queremos ver qué le pasa, ver que le haga una tomografía, que es lo típico que piden, ¿no? Entonces, ¿qué uno le dice? Listo, antecedentes patológicos personales, le dice, no, familiares, sí, la mamá de él era esquizofrénica. Entonces, se dan cuenta que es muy importante no solo averiguar toda la sintomatología que en ese momento presenta, porque en ese momento puede que no presenten nada, pero cuando empiecen a estudiar lo personal o lo familiar, se asocia mucho a la enfermedad actual como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ejemplo, un paciente dice, yo estoy, lo típico, usted toma medicamentos para algo. No, perdón, ¿usted tiene alguna enfermedad? No. Listo. ¿Qué toma por lo general habitualmente? Ah, yo tomo losartán, yo tomo el metformina, existe todo ese tipo de cosas. Y le han preguntado si tiene alguna enfermedad y dice que no. Entonces, imagínese, el médico ya le pregunta, usted tal vez ya le preguntó. Y en esta parte de la farmacología, que yo no sé si les di clase a ustedes de farmacología, hablaba de los 10 correctos. ¿Y qué hablaba? Verificar que el paciente no esté tomando nada ajeno a lo prescrito. Entonces, imagínense, el paciente llega a la emergencia, llega a la consulta externa, donde sea, le hacen el anamnesis, él no dice que es hipertenso de base, que no sufre de la presión, pero al momento que le estoy haciendo las preguntas, ¿y qué toma por lo general en su casa? Yo tomo losartán 2 veces al día. Entonces, imagínense, y el médico tal vez a usted le dijo, dele una losartán, y ya se vino tomando. Entonces, es muy importante esa entrevista que yo estoy haciendo. Es una entrevista, el anamnesis es una entrevista dirigida que va a realizar el personal de salud al paciente como etapa del proceso de evolución inicial. ¿Por qué? Porque como yo les decía, va a ir todo dependiendo de la especialidad. Si es mujer, si es hombre, todo se va a ir direccionando. Porque a un hombre no le puedo contar la fecha de la última menstruación. Todo se va dirigiendo según a la patología y a la paciente como tal, ¿sí? El objetivo es obtener un mayor número de posibles datos sobre el paciente para, finalmente, formar un juicio clínico en ese momento. ¿Por qué? Porque él puede que no le diga al paciente, y hay siempre, ojo,
la entrevista es paciente profesional, a menos que sea un niño o el paciente no esté en condiciones exactas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 20 años y van con su mamá y ustedes no quieren que su mamá se entere que ayer tuvieron relaciones sexuales y por eso tal vez están adoloridas de cualquier tipo de cosa, sí, la entrevista es médico, paciente, profesional, paciente. Porque a veces incluso, ustedes, ejemplo, las mujercitas, les atendió un doctor tosco, grosero, lo que sea, no le quisieron decir porque no les gustó la atención, pero la enfermera viene de manera tranquila, le pregunta cualquier cosa y ustedes le dan esa información, porque a veces uno siente esa tranquilidad hacia cierto profesional y le cuenta. Entonces la enfermera de manera profesional va y se lo cuenta al médico para redireccionar su tratamiento. Es muy importante que el anamnesis sea paciente profesional, ¿sí? Aquí se habla de todo lo que se tiene que usar, todo lo que se va a preguntar. Sin nombre, apellido, fecha de nacimiento. Es muy importante, como yo les decía, lo que se va direccionado al sexo, porque van muchas cosas específicas como tal. Los antecedentes. Ya les puse el ejemplo porque es muy importante el personal y el familiar. Por favor, desactiven el audio. Alguien lo tiene prendido por ahí, se escucha ruido. Gracias. Ya, entonces es muy importante el por qué, ¿sí? Familiares, si es en esta parte de que si viven o no viven con familiares, es muy importante el por qué. Les pongo un ejemplo. Viene una persona de 15 años, un niño o una niña, lo que sea, viene cortado aquí. Viene cortado con intento autolítico, que es intento de matarse. Ustedes ven que llega con una prima. 15 años, lo lógico es que llegaría con uno de los dos de los padres, ¿no? Uno le pregunta y la persona no quiere decir. Si ya vemos o direccionamos que ha llegado con un familiar que no es con la mamá ni el papá, entonces ya vemos que a veces es problemas de mental, problemas de ansiedad, muchos otros tipos de cosas, solo con el hecho de que no haya llegado con uno de los padres. Claro, un niño de 15 años, sea varón o mujer, lo lógico es que llegue con uno de los padres, pero no, llega con una prima que tal vez tiene la misma edad o digamos que tenga 20 años. Esté encargadita con ella o lo que sea. Entonces ya nosotros solo con eso podemos asociar muchos otros tipos de cosas, ¿sí? Hábitos. Es muy importante, ¿por qué? Porque si yo llego con una pirosis, que es un ardor de estómago, me arde el estómago, y yo digo que tomo 7 tazas de café al día, entonces ya podemos relacionar a que puede que sea el café, ¿no? O decimos, no, yo no tomo casi agua, yo en mi casa solo compramos cola y wheat. Ese tipo de cosas, ¿sí? Un paciente de 45 años que fume media cajetilla al día y esté desaturando, chuta, ya vamos a asociar de que ese paciente, perdón, ese pulmón ya está fibrótico, ¿sí? Ya se ha dañado la parte pulmonar. O que nos diga simplemente, sí, yo fumo una cajetilla diaria y yo ya soy crónico, soy paciente POT, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero X nadie le preguntó y le llevó porque estaba saturando 88. Los pacientes fibróticos saturan eso por lo general, siempre desaturan. Entonces con eso ya vemos que no es ni una emergencia, solo tenemos que derivarlo a que saque consulta externa con el médico general y se vaya a neumología, porque ya sabemos que es un problema de base propio que no le va a quitar una emergencia, no es que poniendo el oxígeno lo vamos a curar. No, porque es una enfermedad de base que tiene que ser tratada con un especialista como tal, ¿sí? Los signos vitales. Es muy importante, por favor, no hagan lo que hacen muchos profesionales de que por el apuro hasta se inventan, a veces no escuchan bien, no ven bien, se confían, mandan al estudiante y otro tipo de cosas. Sean desconfiados en esas cosas, porque recuerden siempre, la salud del paciente es lo que está en riesgo, ¿sí? No es puede que sea su puesto, pero a la final nunca, tal vez nadie se enteró. Pero la salud del paciente, y como yo les digo siempre, hagan de cuenta que es su familiar. ¿Van a querer que su familiar sea tratado así? No, ¿verdad? Entonces tratemos, como yo les decía hace un momento y les vuelvo a decir y les he de repetir las veces que sea necesario, sean empáticos porque en algún momento van a ser ustedes, van a ser su hijo, su esposo, su hermana, su mamá, su papá. No se inventen nada, sean honestos, ¿sí? ¿Por qué es muy importante todo esto? No sé si en algún momento hablé con ustedes en cuanto a bioquímica o algo por el estilo. Todo lo que tiene que ver con medidas antropométricas es muy importante. ¿Por qué? Según el peso yo veo la obesidad. Según la talla yo veo el crecimiento correcto. Según la presión arterial, que son medidas antropométricas lo primero, luego los signos vitales. Lo que yo les hablaba hace un momento. Según esto yo ya veo una
magnitud de un riesgo eminente o no. Si yo ya veo cualquier tipo de circunstancias de un valor alterado como tal, vamos a lo más grave, una presión, una hipertensión. ¿Hipertensión qué era? A ver, ¿alguien? Presión alta, presión elevada. Presión Presión alta. alta. Muy bien, hiper, acuérdense, en alto. Una hipertensión en una embarazada. Vámonos a lo más grave. Una preeclampsia o una eclampsia que puede llegar a convulsiones. Vámonos a un pulso. Un paciente X que llega con una frecuencia de 160. Puede caer en paro ese paciente. ¿Sí? Una frecuencia respiratoria en un niño. Si nosotros sabemos que máximo un niño puede tener hasta unas 25, 24 respiraciones, pero está con llegando más de 30. Sabemos que ese niño se puede llegar a cansar y puede dejar de respirar, un paro respiratorio. Una temperatura, si un niño mismo de más de 40 grados de temperatura, sabemos que puede llegar a tener convulsión, ¿sí? Entonces es muy importante, por favor, no se inventen los signos vitales. Podemos llegar a tener un riesgo eminente de la salud del paciente. Y aparte de la salud, podemos poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Por favor, mucho en cuenta. Si nos dice el paciente que tiene dolor, hay que clasificar el dolor. ¿Cómo nosotros clasificamos? Siempre le decimos al paciente, de la escala de 1 al 10, ¿cuánto le duele? El paciente le va a decir 10, 8, 5, lo que sea. Y tenemos que ir evaluando, porque si el dolor se intensifica, si va aumentando, quiere decir que algo está pasando. Le pongo un ejemplo. Viene el paciente con un dolor en el hipocondrio derecho. Listo. Comienza que me duele, comienza a aumentar y se irradia hacia la espalda. Yo ya puedo asociar que tal vez son cálculos biliares, pero ahora viene con el epigastrio, luego viene, no, dices que ya me duele el hipocondrio, no, luego dices que ya me duele la pierna derecha. Yo ya puedo estar asociando que es una apendicitis. Y si yo no le sigo preguntando al paciente o no le hice caso, le ignoré, esa apendicitis puede llegar a una peritonitis. La apendicitis es la inflamación. Todo lo terminado en itis, acuérdense que es de inflamación, itis. Entonces, hay una apendicitis que está inflamada el apéndice. Se rompe ese apéndice y produce una peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? El peritoneo, que es un líquido como tal que cubra nuestros intestinos, se inflama por la infección de lo que se ha reventado el apéndice. Entonces, una cosa llega a lo otra y es por a veces nosotros no asociar muchas cosas o simplemente ignorar lo que te está diciendo en ese momento el paciente. Así que por favor, es muy importante. Si el paciente le dice tal cosa, hay que mantener evaluado ese dolor, hay que mantener esos signos vitales bien presentes para poder nosotros identificar y relacionar y también direccionar bien a dónde se realiza la emergencia o la consulta. Un examen físico va, inspección, palpación, auscultación o percusión. ¿Qué es la inspección? Verificar el cuerpo como tal, ¿sí? Hay que verificar cualquier anomalía porque ahí podemos encontrar, un ejemplo, enrojecimiento, hinchazón, edema, que es acumulación de líquido o hinchazón mismo, alguna herida o algo tipo de cosas, ¿no? Palpación, siempre se hace con las manos para nosotros debe identificar. Ejemplo, vamos palpando, palpando, vemos que esta parte está hundida y esta parte no, nosotros ya sabemos. La parte abdominal, que es muy importante, que esto por lo general lo manipulan bastante los médicos, van evidenciando la estructura anormal del abdomen, ¿sí? Las maniobras de Leopold, que es con la palpación de las embarazadas para ir viendo cómo está ubicado el bebé. Un ejemplo en el caso que sean los bebés, pues una embarazada, perdón. La auscultación son lo que se escucha, ¿sí? Eso se va realizando con un apoyo que es el electrotoscopio. Por lo general se evidencia la caja torácica y la caja abdominal. La caja torácica para evidenciar los pulmones y el corazón. Ver que esté un ritmo adecuado, que no haya soplos. Por lo general el corazón se cierra así. Pero cuando hay un soplo se escucha así. Ya no se cierra al mismo tiempo las cavidades, que son las aurículas, que se van abriendo y cerrando, sino que comienzan en vez de hacer así. ¿Sí? Es un ejemplo como tal. Otra auscultación, van a escuchar crepitantes, que es que escuchan las bases de los pulmones y están con flema. Sibilancias es cuando escuchan, están inflamados los alvéolos por cualquier tipo de enfermedad, por asma, por infección, lo que sea. De acuerdo a lo que escuchen,
van a mandar un rayos X, o si escuchan limpios, pues no mandan nada, ¿sí? La la auscultación también en la parte abdominal es para ver, perdón, para oír los movimientos hidroaéreos, o sea que los intestinos estén trabajando normalmente. Eso se le denomina peristaltismo, que son los movimientos de los intestinos normalmente. Entonces lo que hacen es escuchar que los sonidos hidroaéreos existen. Si no existen los sonidos hidroaéreos, es porque el peristaltismo está disminuido. ¿Y qué puede pasar eso? Un hilio paralítico, o sea, se detienen los intestinos. Ahora, que si los ruidos hidroaéreos estén elevadísimos, existe la acumulación de gases por alguna infección o por algún tipo de cosa, ¿sí? Entonces ya van a direccionar su tratamiento según lo que escuchan. La percusión es colocar así y empezar a golpear con sus dedos. Y se va a escuchar. Si se escucha muy grave, o sea, muy, como algo grueso, se denomina a cuando hay masas o algo tipo de cosas. Y cuando se le escucha más fino, que es el timpanismo, es como aire, sí, por lo general cuando están llenos de gas, ¿sí? Es un ejemplo como tal. ¿Quiénes lo realizan? Como les decía, los médicos. Aquí tenemos un ejemplo, mire, con imágenes, ¿sí? La inspección, como yo les decía, verificar el cuerpo totalmente para no encontrar edema, hinchazón, enrojecimiento, ronchas o algún otro tipo de cosas. Auscultación es la caja torácica como tal, los pulmones para escuchar cualquier tipo de cosas, como yo les decía, los crepitantes, que son secreciones, las sibilancias, que son inflamaciones, porque son como silbidos como tal, el corazón para ver si no hay soplos, no hay arritmias, entre otro tipo de cosas, la percusión, que es muy importante. Una de las percusiones también muy importantes es cuando se le hace en los riñones, porque comienzan a percutir todo, pero justo en la altura de los riñones le hacen eso y el paciente brinca del dolor, lo más seguro es que esté con infección o haya cálculos, ¿sí? Es muy importante eso también de ahí. Y la palpación de lo que yo les decía, van palpando, nosotros ya conocemos nuestra anatomía normal y comienzan a palpar. Pero si ven que no es suave y hay dolor a la palpación, tal vez hay inflamación ahí. Ahora encuentran una masa, tienen que mandar a estudiar, puede que algo anormal haya ahí, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento. Bueno, aquí en la parte de la inspección, siempre recordemos, si hay una herida, la herida no debe de apestar, debe de haber un olor neutro. Entonces aquí justo hay de una parte de la nariz. ¿Por qué? Hay un olor característico de las pseudomonas, que es una infección muy común en las heridas. Si hay una infección de pseudomonas, hay que rotar el antibiótico y si el paciente no tuvo antibiótico, pues agregar un antibiótico. Porque esa infección si es muy grave y le puede llegar a producir incluso hasta la muerte si no se trata de manera inmediata, ¿sí? Siempre recordemos que para cualquier actividad los 5 momentos de lavado de manos, como yo les decía en la parte de farmacología, 5 momentos de lavado de manos para evitar las infecciones cruzadas. No se olvidarán, por favor, eso. La palpación, lo que yo les decía, que habla sobre todo lo que tiene que ver con el tacto, ¿sí? Topa los órganos y todas las situaciones. La percusión, lo que yo les decía, ¿sí? Aquí hablaba de la auscultación, que es muy importante, todo lo que tiene que ver con la caja torácica y la parte abdominal también, ¿sí? La sometría que hablábamos hace rato con las medidas antropométricas. Por favor, como yo les decía, si no sabemos, busquen a un profesional que conoce un poquito más. Un ejemplo, si llega un niño y le dicen, vaya a medirle el perímetro cefálico, es muy importante la medida del perímetro cefálico. ¿Por qué? Porque ahí vemos el crecimiento normal o anormal del cráneo. Si el niño tiene 1 año y medio, perdón, 1 año y ya se le cerró la fontanela frontal, algo puede que esté pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa de ahí normalmente, puede que sí suceda en otras circunstancias, pero normalmente es que se cierra al año y medio, año 8 meses, 2 años. Pero si cierra antes, puede que produzca algo, como no, ¿sí? Existen casos y casos, recordemos eso, pero es muy importante este tipo de cosas porque no podemos dejar pasar muchas circunstancias, ¿sí? El peso y la talla, más aún si hablamos de un niño. Si hablamos de un niño, nosotros con eso vamos a evidenciar si está desnutrido, está de estatura baja, tal vez le falta vitaminas, le faltan controles para poder evidenciar. Bueno, a pesar de que si vemos que entran los papás y los dos son de 1,60 m, sabemos que ese niño va a ser chiquito, ¿no? Entonces, existen circunstancias
con este tipo de las medidas antropométricas que no podemos dejar pasar. Si el niño en el momento que llegó lloró, hizo lo que sea y no le podemos medir, apenas se pueda, se tiene que medir, porque con esos índices, con esos percentiles, nosotros podemos evidenciar cualquier enfermedad, ¿sí? Un ejemplo, si el niño tiene una medida craneal, tiene 6 meses y ya le mide 60 centímetros el perímetro craneal, estamos sospechando de una hidrocefalia, o sea, ya sabemos que ese niño puede estar acumulando líquidos, ¿sí? Y tal vez en ese momento llegó con una convulsión, llegó con una fiebre, llegó con cualquier cosa, podemos asociarlo a eso. Puede que no lo sea, pero podemos asociarlo como tal, porque se está acumulando líquido extraño en una cavidad extraña, ¿sí? En donde no debe de estar. Entonces podemos asociarla, por favor. ¿Listo, jóvenes? He tratado de darles en un resumen todo lo que se puede. Tienen mi contacto, cualquier cosa, por favor, me comunican. Les voy a volver a dejar ahorita mi contacto para cualquier cosa que tenga que ver con la materia, me escriben. En horas laborables, por favor, no quiero que me estén llamando ni escribiendo sábado 10 de la noche. Ahí está mi contacto, ¿sí? Sobre las tareas, ya les he de ir, ya en esta semana máximo, ya les subo las tareas para que vayan a ir avanzando, ¿sí? Por favor, voy a tratar de hacer lo mismo que se hizo en otras clases, algo sencillo, que cumplan, ¿sí? Igual sobre el banco de preguntas no me han dicho nada si yo lo haré o no, pero si yo lo hago, trataré de hacer todo lo que tenga que ver con las diapositivas para que sea algo útil y específico en su vida profesional, ¿sí? Ya hay unas tareas que están subidas en la plataforma. ¿Ya están subidas? Sí. Ah, ya listo, cumpla nomás con eso. Entonces, no he leído porque esta materia me la dieron ahora último y no sabía. Pero voy a ponerme a leer para ver si puedo cambiar algo en el caso de ser necesario, ¿ya? Ya le dicen. Ya, máximo mañana ya les... Disculpe, Hay llamar como ¿cómo sabemos si hay cambios? O sea, Yo les- mañana abrimos las tareas. Sí, yo les comunico y abran nomás las tareas, porque si es de cambiarlas, yo les cambio apenas, mañana, más luego o mañana temprano que salgo del turno, ya me pongo a verificar y ya han de saber. No me debe tardar más que mañana, ¿ya? No creo que... Porque ya estamos, profe, porque ya estamos algunos ya realizando ya las tareas. Estamos ya a la mitad de cada cosa. Ya, listo. Entonces continúen nomás. Si tengo que agregarles algo que sea importante para ustedes, les voy a agregar, ¿sí? Ok, listen. Ya. Gracias, Liz. ¿Listo? Una buena noche con todos. Cualquier cosa ahí tienen mis números y que pasen muy bien, ¿sí? Gracias, Gracias. Listen. Hasta Buenas mañana. noches. Una buena noche. Buenas noches.